Me llamo Lucía, y hace apenas unas semanas cumplí mis 18 años en un pueblo cálido y perfumado de Michoacán, en el corazón de México. Vivíamos rodeados de aguacateros, bugambilias, y calles adoquinadas donde todos se conocían por nombre. Mis padres, Marta y Ernesto, eran respetados en la comunidad, ella, maestra de historia en la secundaria local, él, entrenador de fútbol en la misma escuela. Desde niña sentí una atracción especial por los animales, pero fue a los 14 años, sentada frente al viejo televisor de la sala con la señal apenas visible entre niebla analógica, cuando vi un documental sobre perros guardianes de la Sierra Tarahumara. La majestuosidad de esos animales, su lealtad, su forma de mirar, algo se encendió dentro de mí. Pasaron 2 años hasta que convencí a mis padres. Aquella tarde, con el sol filtrándose por las cortinas de lino, fuimos a un refugio en las afueras de Morelia. Entre todos los perros, uno me eligió. Era un mestizo enorme, mezcla de presa canario y pastor mexicano, con un pelaje espeso color carbón y un par de ojos dorados que parecían ver más de lo que mostraban. Lo llamé Bruno. Mis padres dudaron. «Es muy grande para esta casa», decía mi madre. Pero yo, con mis largos cabellos negros recogidos en una trenza baja, vestida con un vestido blanco con bordados color esmeralda y sandalias de cuero con tiritas finas, los miré con tanta decisión que no pudieron negarse. Así, Bruno entró en mi vida y pronto en mi corazón. Al principio dormía a mis pies, a veces incluso fuera de mi habitación. Pero con el paso del tiempo se fue acercando más. Yo lo entrenaba en el patio trasero, entre las flores silvestres y el perfume de las jacarandas. Aprendió rápido, sentarse, venir, esperar, y cada vez que lo premiaba con una caricia, sus ojos se iluminaban de un modo que me dejaba sin aire. Una tarde de otoño, salimos a pasear por el parque central. Llevaba mi vestido favorito, celeste con flores pequeñas en encaje, y un delicado collar de plata con un dije de luna que me regaló mi abuela. Bruno trotaba a mi lado, fuerte, ágil, como si el mundo entero le perteneciera. Pero de pronto se detuvo en seco. Miraba al otro lado del parque, una galga blanca de andar elegante paseaba con su dueña. Los ojos de Bruno se estrecharon, sus músculos se tensaron, y antes de que pudiera reaccionar, tiró de la correa con una fuerza que me hizo perder el equilibrio. Grité, «Bruno, no», pero mi voz apenas se mezcló con el viento. Logré detenerlo, y cuando me miró, sus ojos estaban diferentes. Ya no había solo curiosidad o impulso, había un tipo de conciencia que me inquietó profundamente. Volvimos a casa en silencio. Esa noche, algo cambió. Dormía en mi habitación, con la ventana abierta dejando entrar la brisa del campo. Llevaba una camiseta larga de algodón, color crema, con detalles de encaje en los bordes, y me sentía cómoda, tranquila. Bruno se acercó como siempre, y sin que yo lo llamara, se recostó junto a mí, su cabeza muy cerca de mis muslos. El calor de su cuerpo atravesaba la tela como si fuese nada. Cuando pasé mi mano por su lomo, dio un leve respingo. Me detuve. Me miró. Esa mirada. Había algo allí. Algo que no sabía nombrar. Algo que no debería estar allí. Me dije que era mi imaginación, que estaba cansada. Pero esa noche no dormí bien. Había una tensión extraña en el aire, como un perfume que no sabes de dónde viene, pero sabes que está. Los días siguientes fueron diferentes.
Bruno ya no era el mismo. Su mirada me seguía con más intención, sus movimientos eran más suaves, más calculados. Una tarde, cuando llegué del colegio con el uniforme arrugado, mis medias bajadas hasta los tobillos, lo vi sentado junto a mi cama, esperándome. No ladró. Solo me miró, con esos ojos dorados que parecían leer mi alma. Una parte de mí se asustó, otra, quería entender. Y entonces, llegó aquella noche. Mis padres se habían ido a visitar a mis tíos en Uruapan. Yo me quedé en casa. Llevaba una blusa suelta de lino color lavanda, un short corto de mezclilla, y caminaba descalza por el piso de barro frío. Encendí unas luces cálidas, puse música suave, y me senté en el sofá con un libro de cuentos mágicos que solía leer de niña. Bruno vino y se sentó frente a mí. Su mirada me atravesaba. Di vuelta a la página. Noté que cerró la puerta con el hocico. El clic fue apenas un susurro. Cuando volvió hacia mí, había algo distinto en su andar. Más felino, más humano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Él se acercó. Su hocico tocó mi mano y sentí un temblor recorrerme. No de miedo. Era otra cosa. Algo inexplicable. Y así terminó esa noche. Con él acostado junto a mí, su cabeza sobre mis piernas, su aliento cálido, su cuerpo pegado al mío. Yo sin poder moverme. Sin saber si debía alejarme o quedarme. Pero sabiendo, en lo más profundo de mi pecho, que algo nuevo había comenzado. Desde aquella noche, algo cambió para siempre. Me desperté al amanecer con el sonido de las palomas en el tejado, y al mirar hacia abajo, Bruno seguía allí, acurrucado junto a mis piernas como si formáramos parte de un mismo cuerpo. No quise moverme. Su respiración pausada, profunda, se mezclaba con la mía, creando una calma inquietante que me envolvía por completo. Durante el día, intenté mantener la rutina, ayudaba a mi madre en la cocina, salía al mercado, estudiaba para el examen de ingreso a la universidad en Guadalajara. Pero todo lo hacía con una parte de mí distraída, enredada en el recuerdo de la noche anterior. Bruno me seguía por la casa sin hacer ruido. No necesitaba palabras, no necesitaba ladrar. Su sola presencia era suficiente para que cada cosa ordinaria se volviera distinta. Una tarde, mientras preparaba limonada en la cocina, sentí como su hocico se deslizaba lentamente por el dobladillo de mi vestido, rozando la piel de mis piernas. Me estremecí. No por miedo, sino por la intensidad del gesto, por cómo su aliento se sentía tan humano, tan lleno de intención. Me giré rápidamente y nuestros ojos se encontraron. Bruno, susurré, sin saber qué decirle en realidad. No respondió, por supuesto. Solo me miró con esos ojos dorados, que cada día parecían más profundos, más cercanos, más imposibles de evitar. Esa noche, me puse algo especial. No sé por qué lo hice. Quizá para sentirme diferente. Quizá para probarme a mí misma que aún era dueña de mi cuerpo. Un camisón de satén suave, color coral, con encajes finos en el escote y un lazo pequeño al centro. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío mientras caminaba hacia el sofá de la sala. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre las tejas. Me senté, enrollando las piernas bajo mí,
y tomé el libro de cuentos que ya no podía concentrarme en leer. Bruno se acercó en silencio. Se acomodó a mi lado, y luego apoyó su cabeza sobre mi muslo desnudo. Sentí su aliento tibio, su peso confiado. Acaricié su lomo lentamente. Su pelaje estaba ligeramente húmedo por la lluvia, lo que lo hacía aún más cálido al tacto. En ese momento, me di cuenta de que estaba temblando. No por frío. Era algo más. Algo que nacía de su mirada clavada en la mía. Algo que surgía de cómo se acomodaba más cerca, como si supiera que ese contacto, esa cercanía, despertaba algo en mí. Intenté pensar en otra cosa, en las tareas, en mis padres, en cualquier excusa para salir de aquel trance. Pero era inútil. Bruno se había convertido en una presencia magnética. Era como si leyera mi mente, como si supiera cada uno de mis pensamientos antes que yo. Al día siguiente, durante el desayuno, mi madre comentó: Bruno está muy tranquilo últimamente, ¿no? Parece que te entiende mejor que nadie. Sonreí nerviosa, bajando la mirada al café humeante entre mis manos. Sí, creo que sí. Pasaron los días y el ambiente en casa se volvió extrañamente íntimo. Yo trataba de mantener una distancia, de no dejarme llevar. Pero había momentos en que me descubría buscando su mirada, esperando ese gesto suave, ese roce fugaz. Una tarde me puse un vestido nuevo, de algodón fino, color vainilla, con tirantes delgados y espalda descubierta, solo porque sabía que Bruno me observaría. Me sentía avergonzada de mí misma, pero también, poderosa. Una noche sin luna, mis padres salieron a una cena de aniversario con unos amigos del pueblo. Yo me quedé sola. Encendí unas velas aromáticas de canela y me preparé una infusión de manzanilla. Llevaba una blusa ligera y unos pantaloncillos de tela suave, nada especial. Me senté frente a la ventana abierta, sintiendo el viento tibio que llegaba desde el campo. Bruno se acercó, como siempre. Pero esa noche no se acostó a mis pies. Se quedó frente a mí, observándome. ¿Qué quieres, Bruno? Le pregunté en voz baja, sintiéndome ridícula. No hubo respuesta. Solo una larga mirada. Entonces, se acercó y me tocó la mano con su hocico. Fue un gesto leve, apenas un roce. Pero bastó para que se encendiera ese mismo temblor de aquella primera noche. Sentí como mi piel reaccionaba sola, como el vello se erizaba sin que pudiera evitarlo. Lo acaricié con suavidad, sintiendo cómo su cuerpo respondía. Sus músculos se tensaban bajo mis dedos, como si él también luchara por controlar algo que no comprendía del todo. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el sofá, yo con la cabeza apoyada en su cuello, sintiendo el latido lento y firme de su pecho. Mis pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias, vergüenza, deseo, ternura, confusión. Sabía que esto no podía durar. Que había una línea que no debía cruzarse. Pero también sabía que ya la habíamos cruzado. El cielo amaneció cubierto de nubes bajas, espesas como algodón sucio. Era agosto, pero el calor cedía un poco bajo la humedad de la tormenta que no terminaba de llegar. En casa todo parecía suspendido, como si el tiempo se estirara entre silencios largos y pasos descalzos sobre el piso frío. Bruno no se separaba de mí.
No era solo su presencia constante, era la manera en que me miraba, como si entendiera mis pensamientos antes que yo misma. Me seguía de habitación en habitación, sus movimientos cada vez más lentos, más contenidos. Yo también me volvía más cuidadosa, como si cada gesto pudiera romper algo frágil entre nosotros. Aquella tarde, mientras me probaba ropa frente al espejo, dejé que el camisón resbalara lentamente por mis hombros. El reflejo me devolvió la imagen de una chica que ya no era una niña. Mi piel tenía un brillo suave, apenas dorado por el sol de los días pasados. Me observé con extrañeza. ¿Quién era esa que me devolvía la mirada? Bruno estaba echado a unos pasos, viéndome sin moverse. No apartó la vista ni cuando me giré desnuda, recogiendo con calma una blusa ligera. La tensión era sutil, como un hilo invisible que nos unía, que vibraba cada vez que yo respiraba cerca de él. Más tarde, la lluvia por fin comenzó a caer. Era una lluvia fina, persistente, como una cortina entre el mundo y nosotros. Me senté en el suelo del corredor, donde el agua formaba pequeños charcos entre los mosaicos coloniales. Llevaba una camiseta blanca, mojada ya por la humedad del ambiente, que se pegaba a mi piel como un susurro. Mis pezones se marcaban sin querer, y yo, al notarlo, cerré los ojos. Bruno se acercó despacio, con esa suavidad que había aprendido a leer en él. Apoyó su cabeza en mi muslo, como tantas veces, pero esa vez no fue igual. Su respiración era distinta. Más profunda. Pasé los dedos por detrás de sus orejas, por el cuello, sintiendo su cuerpo temblar apenas bajo mi mano. El silencio era absoluto, salvo por la lluvia. No entiendo qué somos, dije, sin mirarlo. Pero me siento viva cuando estás cerca. No esperaba respuesta. Solo dejé que mi cuerpo hablara por mí, me recosté en el suelo de baldosas, dejando que el agua me alcanzara. Bruno me siguió, apoyando su cuerpo contra el mío. Su calor contrastaba con la frescura de la lluvia. Mi camiseta mojada se volvió casi invisible. Acaricié su costado. Sentí como sus músculos se tensaban bajo mi mano. Él me lamió suavemente el hombro, un gesto que, en otro contexto, habría sido inocente. Pero no aquí. No ahora. Mi respiración se aceleró. Cerré los ojos, permitiéndome estar allí, solo sentir. Esa noche dormimos en el corredor. Yo con la cabeza sobre su lomo, él velando mi sueño. La lluvia no paró en toda la madrugada. Y yo ya no sabía si tenía frío, calor, culpa o deseo. Todo se había mezclado. Todo se había desbordado. Los días siguientes fueron silenciosos. No por ausencia de ruido, sino por esa carga invisible que se instala cuando algo importante ha ocurrido y nadie se atreve a nombrarlo. Mis padres regresaban tarde del trabajo, cansados, ajenos a lo que se respiraba en los rincones de la casa. Yo pasaba horas escribiendo en un cuaderno que nunca mostraba a nadie. Palabras sueltas, pensamientos confusos, fragmentos de mí que ni siquiera yo entendía del todo. Bruno me observaba desde su rincón, con la misma intensidad de siempre. Pero ahora había una nueva distancia. Una especie de respeto, o tal vez miedo, como si él también sintiera que habíamos ido demasiado lejos, que habíamos cruzado un borde que no sabíamos cómo desandar. Una noche, mientras todos dormían,
bajé a la cocina en busca de agua. Llevaba una bata delgada de lino color marfil, atada flojamente a la cintura. El pasillo estaba en penumbra, y la casa parecía más grande, más antigua. Al volver con el vaso en la mano, lo vi. Bruno estaba sentado al pie de las escaleras, esperándome. No dije nada. Él tampoco. Me acerqué. Nos quedamos quietos, apenas a unos centímetros. Podía oír su respiración, cálida y contenida. Apoyé una mano en su cabeza. Cerré los ojos. Y entonces ocurrió, Bruno me lamió la palma, con una lentitud casi ritual. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por el gesto en sí, sino por lo que implicaba, por todo lo que contenía sin decirse. Esa noche subió conmigo al cuarto. No pasó nada en apariencia. Dormimos juntos, como otras veces. Pero el modo en que su cuerpo se pegaba al mío, como nuestras respiraciones se sincronizaban, como yo me enroscaba en él como si fuera la única piel que reconocía como refugio, todo eso hablaba más fuerte que cualquier palabra. Durante el día, trataba de evitarlo. Fingía estar ocupada, encerrándome en el baño más de la cuenta, saliendo sola al patio con el pretexto de leer. Pero cada noche, el impulso era más fuerte. Lo buscaba. Lo necesitaba. Una tarde me miré al espejo con detenimiento. Había cambiado. Mi rostro estaba más serio, mis gestos más lentos, como si llevara un secreto que pesaba más que mi propio cuerpo. Me puse un vestido largo de algodón negro, ceñido en el pecho y suelto en la cintura. Lo hacía sin pensar. Lo hacía sabiendo que él me miraría. Y lo hizo. Bruno no se acercó. Solo me observó desde el marco de la puerta, con esos ojos dorados, profundos, que parecían humanos de tanto decir sin hablar. Me giré lentamente frente a él. El vestido dibujaba mi figura con una discreta sensualidad. Me sentía expuesta. Y, al mismo tiempo, extrañamente libre. ¿Tú también sientes esto? Le pregunté en voz apenas audible. Él bajó la mirada, como si entendiera. Esa noche ocurrió lo inevitable. No puedo escribirlo con detalles. No por vergüenza, sino porque no hay palabras exactas para lo que fue. Ni sucio ni puro. Ni correcto ni desviado. Solo real. Como un susurro largo que no termina, como una llama que no quema pero tampoco deja de arder. Nos fundimos en el silencio, en la oscuridad. En la complicidad de lo no dicho. Y después, el temblor. El mío. El suyo. Después, el silencio más hondo de todos. Agosto llegaba a su fin. Las tardes eran más cortas, el aire más frío, y algo en mí comenzaba a agrietarse. Como si todo lo vivido se replegara hacia dentro, dejando apenas huellas, pero huellas imborrables. Bruno ya no dormía conmigo. No porque lo evitáramos, sino porque algo había cambiado. No sabíamos cómo continuar. Habíamos tocado el fondo de un deseo que no tenía nombre, y ahora flotábamos en un limbo extraño, entre la nostalgia y la culpa. Cada día lo observaba desde lejos. Sus movimientos eran más lentos, más contenidos. Ya no me seguía por toda la casa. Se quedaba en el jardín,
bajo la sombra del naranjo, donde el sol caía a medias. A veces parecía estar dormido. Otras, simplemente ausente. Una tarde lo llamé por su nombre. No se movió. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Bruno. Abrí mi mano frente a él. Quise tocarlo, como antes. Pero él giró la cabeza hacia otro lado. Ese gesto me quebró. No era rechazo. Era otra cosa. Una tristeza que compartíamos sin entenderla del todo. Me senté junto a él. Dejé que mi vestido se arrugara contra la tierra húmeda. Cerré los ojos. Ya no somos los mismos, susurré. Él apoyó su cabeza en mis rodillas, con la lentitud de una despedida. Y así estuvimos un rato, sin decir nada. Sin tocarnos más. Esa noche, por primera vez en semanas, soñé con otra vida. Una vida donde yo tenía 20 años y vivía en una ciudad lejana. Donde Bruno no existía. Donde el verano era solo una estación más, sin peso, sin historia. Al despertar, supe lo que debía hacer. No lo busqué más. Guardé el cuaderno donde había escrito cada palabra, cada pensamiento. Lo escondí al fondo de una caja con fotos viejas y cartas sin enviar. Comencé a salir sola. A retomar mi rutina. A hablar con otros, aunque mi voz al principio sonara lejana, como prestada. Bruno me observaba desde su rincón. Pero ya no se acercaba. Y yo, aunque me doliera, comencé a dejar de desearlo. El último día del verano, me senté frente al espejo. Me até el cabello en una trenza. Me puse un vestido blanco, sencillo. Salí al patio y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, a comienzo. A ruptura. Bruno no estaba. Lo llamé. Esperé. Nada. Subí a mi cuarto, con una punzada extraña en el estómago. Sobre la cama, alguien, o algo, había dejado una pluma. Pequeña, dorada, suave. No sabía de dónde venía, ni cómo había llegado allí. La tomé entre mis dedos. Sonreí, apenas. Algo había terminado. Y algo más estaba por empezar.